días a todos, amigas y amigos que nos acompañan esta mañana vía transmisión por Zoom y por Facebook a la tercera conferencia del curso Co-Creando Ciudades para todas las personas, impartido en forma conjunta por SEDATU y el INAFED. En esta ocasión, en primer lugar, quisiera transmitirles una disculpa por parte del titular de INAFED, el maestro Rafael Cortés, que por compromisos en su agenda de trabajo no será posible que nos acompañe en esta sesión. Sin embargo, vamos a dar inicio a la presente conferencia y, en primer lugar, agradecer la participación y el apoyo de la maestra Dolores Franco, directora general de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU, quien es la líder y coordinadora de este curso. Igualmente agradecer la distinguida presencia de los expertos que nos acompañan en esta conferencia, de Gabriela Alarcón, Marta Niño y Javier Leal. Y sobre todo agradecer la participación de todos ustedes, quienes nos acompañan en esta mañana. Estamos seguros que esa sesión va a ser de utilidad y de provecho para todos ustedes y agradeceremos su participación, sus opiniones y retroalimentación en el transcurso de la conferencia. Adelante, cedo la palabra, si me lo permite, por favor, a la maestra Dolores Franco para que dé inicio con su mensaje y ponencia. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Napoleón. Muchísimas gracias, Gis. La verdad es que agradecerles el apoyo que nos brindan para de alguna manera poder llevar a cabo este curso de Co-Creando Ciudades para todas las personas, que sin lugar a dudas para nosotros como SEDATU ha sido un pilar fundamental para la implementación de una política pública, ¿no? De una política pública de gran visión que tiene como principal objetivo poner a la planeación, relanzar a la planeación urbana como un elemento fundamental que nos permita garantizar condiciones de desarrollo y que también nos permita de alguna manera la recuperación en entorno post-pandemia. Evidentemente, hemos hecho a lo largo de estas sesiones varias reflexiones respecto a la importancia que tiene la planeación urbana, respecto a la importancia que de alguna manera nosotros como profesionales tenemos al tomar decisiones de política pública, al sugerir ciertas estrategias, al plantear ciertas soluciones. Y en ese sentido, parte de la sesión inicial corrió con este objetivo de podernos permitir pensar diferente para dar soluciones diferentes. Evidentemente, tenemos una amplia gama de oportunidades y retos urbanos que nos están de alguna manera forzando a tratar de crear soluciones a la medida de las personas. Eso implica para nosotros como técnicos del sector pues un gran desafío porque implica repensar la forma en la que de alguna manera desarrollamos nuestra actividad profesional, en la forma en la que analizamos, en la forma en la que podemos trabajar en los contextos locales y sin lugar a dudas tenemos ahí una gran oportunidad de desarrollo. Desde SEDATU el secretario Meyer reconoce que esta política pública tan robusta solamente se puede implementar de la mano de alianzas estratégicas que nos permitan lograrlo. Una de ellas, y es evidentemente la que tenemos con INAFED, que nos está permitiendo pues lograr este fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, pero evidentemente también existe de fondo un proceso personal que como técnicos del sector podemos de alguna manera desarrollar, podemos plantear y podemos impulsar desde el ámbito en el que nos desempeñemos. De mi parte, este mensaje de bienvenida lo cerraré aquí, pidiéndoles por favor que hagan suya esta sesión, que participen activamente. Estamos atentos a todos los comentarios que nos brinden y para poder de alguna manera apoyar y garantizar que podemos consultar, acompañar, sugerir o tratar incluso de dilucidar de manera conjunta, si es que no tenemos esa respuesta, pues alguna solución que nos permita enfrentar todos los retos que el México urbano nos demanda. Muchísimas gracias. Y si me pueden ayudar, por favor, con mi presentación, me gustaría mencionarles que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. Ya analizamos la necesidad de cambiar el paradigma, de ponernos lentes nuevos y de ver la realidad de otra manera. Ahora lo que les voy a pedir, en la segunda sesión lo que hicimos fue plantear estas 3 escalas de análisis que de alguna manera nos permiten ver la problemática de una manera diferente.
cómo a partir del análisis de la persona podemos identificar nuevas necesidades urbanas en el territorio, pero también en la segunda sesión vimos cómo esta envolvente directa que se está en el contexto urbano de las personas, que es el barrio, nos puede definir dinámicas, nos puede definir retos, y en este entorno de pandemia se ha convertido en un elemento fundamental para lograr tener nociones de seguridad en el entorno inmediato, pero también para poder garantizar el servicio y el abasto de todos los bienes y servicios que requerimos a partir de este desplazamiento, digamos, limitado que estamos teniendo en el entorno de pandemia. Y esta siguiente envolvente a la que hicimos referencia, que era el continuo, que es un continuo que está normado, que es un continuo que está regulado, que puede estar regulado por un ordenamiento territorial, por un ordenamiento ecológico territorial, pero que sin lugar a dudas nos constriñe en el ámbito del urbano, nos orienta, nos permite aprovechar de mejor manera el territorio y sin lugar a dudas contribuye a esta visión de ciudad. Todas las escalas importantes, todas las escalas con lineamientos diferentes, con visiones diferentes, y de aquí la necesidad de que nosotros como técnicos del sector, en una suerte de cubo de Rubik, podamos generar una mezcla de todas estas estrategias, de todas estas problemáticas para generar soluciones a la medida de las personas y de sus territorios. El día de hoy de lo que vamos a hablar es básicamente de los retos que tenemos en las herramientas de implementación. ¿Qué es lo que normalmente pasa con los instrumentos de planeación? En ocasiones se quedan como buenos estudios monográficos donde hay diagnósticos robustos respecto a la problemática de los territorios, respecto a los porcentajes de población ocupada, en dónde está ocupada, pero son números a final de cuentas. Son compendios que podrían servir como para investigación académica que se quedan en muchas ocasiones en los anaqueles de los gobiernos locales. Y nosotros nos hemos puesto a pensar por qué se quedan así, en una manera de compendio, en una manera de un documento poco útil, que no se emplea en el día a día para la toma de decisiones en el territorio. Y creemos que parte de las respuestas están en estos lineamientos simplificados que hemos creado para simplificar la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano. Y parte de lo que hemos encontrado como áreas de oportunidad, si le dan siguiente, tienen que ver con el tema de la gestión urbana. La gestión urbana es algo que nos ayuda y es una clave fundamental para que estos planes y programas no se queden archivados en el librero y se puedan ejecutar. La gestión urbana, sin lugar a dudas, son los mecanismos que nos permiten la ejecución real de un programa municipal de desarrollo urbano. Y estos están conformados por herramientas flexibles que se adaptan a la problemática y al contexto de cada municipio. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante que nosotros, y yo diría que la gestión urbana es casi tan importante como el mismo ejercicio de planeación per se? Muchas veces creemos que con haber logrado el desarrollo del instrumento de planeación estamos del otro lado y que por arte de magia se van a dar los otros arreglos, acomodos, mapeo de actores, intercambio de intereses en el territorio, negociaciones funcionales que nos permitan el logro de eso que establecimos nosotros como parte de la estrategia de planeación. Desafortunadamente o afortunadamente en este momento, la experiencia nos ha demostrado que tenemos que redoblar esfuerzos para diseñar una etapa de implementación de esta planeación que estamos generando, que tome en cuenta las herramientas necesarias para alcanzar los principios clave establecidos en la planeación, que se adapte también al contexto local de los municipios y que nos permita garantizar una correcta ejecución e implementación de los planes y programas de desarrollo urbano. ¿Qué es lo que tendremos al final? Y al final tendremos una construcción compartida entre el gobierno y la sociedad de esta visión de ciudad que requerimos implementar y de esta realidad urbana que sin lugar a dudas nos está demandando soluciones oportunas y efectivas. Si le dan siguiente, por favor. ¿Cuál es el valor agregado? Y eso queríamos someterlos y un poco, ahora sí que simbrarlos, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué es importante o cuál sería el valor agregado de que desde la etapa de planeación yo empiece como técnico a concebir cómo voy a gestionarlo, cómo voy a implementarlo?
Bueno, evidentemente encontramos que un elemento importante para reconocer este valor agregado tiene que ver con reconocer que la planeación es un proceso cíclico. ¿Eso qué quiere decir? Que como cualquier política pública que se diseña, se implementa, se evalúa a través del monitoreo, podemos de alguna manera regresar al ciclo original, al inicio de la fase en donde planteamos el problema, en donde planteamos la manera o la forma en la que lo vamos a resolver y garantizamos tener un resultado diferente. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? En el pasado a veces ocurre que como no monitoreamos la política urbana, como no monitoreamos la normativa urbana que implementamos en el territorio, no sabemos realmente si esta está siendo eficiente o efectiva, si realmente me está ayudando a ordenar el territorio, si realmente esas tendencias que yo identifiqué en el diagnóstico como poco deseables en ese territorio realmente se están revirtiendo o no. Pero también esta gestión urbana nos permite que las personas participen en las decisiones y que de alguna manera esta visión no solamente esté insertada en el gobierno local o en el equipo técnico que realizó este plan o este programa o esta estrategia. Esto realmente lo que nos permite es que todos los habitantes de ese territorio se empoderen a partir de la co-creación de esas normas urbanas y de garantizar la correcta implementación de cada una de las normativas establecidas en esos territorios. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues evidentemente necesitamos que este proceso cíclico vaya acompañado de una cartera de instrumentos que nos permita de alguna manera identificar de manera puntual cómo lo vamos a lograr, que nos permita realmente saber cómo lo implementamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y de ahí que también Perdón, creo que se cortó la comunicación. Parece que tenemos algún problema técnico con la maestra Dolores Franco. Tairi, Gaby, ¿me pueden confirmar, por favor, si la maestra está por reingresar? La veo de nueva cuenta. Muchísimas gracias. El micrófono. Adelante, sí, maestra. Se cayó la conexión. Si me ayudan, por favor, recuperando la lámina en la que me encontraba, pero creo que si perdí el audio de la conexión donde creo que lo perdí, estaba haciendo referencia a la importancia de identificar los proyectos que fueron planteados y garantizar su correcta implementación. Normalmente cuando los programas y planes municipales de desarrollo urbano se realizan, pues tenemos un listado, una cartera de proyectos que planteamos por plantear, pero que en realidad si monitoreáramos cuántos de ellos se logran implementar, veríamos que en realidad son muy pocos. Por eso esa necesidad de repensar este futuro urbano de manera diferente, de repensar la manera en la que sí logramos hacer realidad estos planes y programas. Si le dan siguiente, por favor. Evidentemente, además del valor agregado de la planeación, de alguna manera se construye, esta gestión urbana se va a construir a partir de la definición de objetivos, estrategias, líneas de acción y proyectos que nos permitan, como ven en esta lámina, implementar los objetivos, ¿no? Que de alguna manera definimos como clave y que pueden y deberían ser asumidos a partir de esta concertación conjunta para la elaboración del instrumento de planeación por otras instancias públicas y privadas y por supuesto también por la sociedad civil, ¿no? En esta visión de hacer realidad
que todas y todas participemos del ejercicio de co-creación de nuestra ciudad, evidentemente sería conveniente que también estuvieran ahí otros actores que están involucrados en el desarrollo de los territorios y que no necesariamente pertenecen a alguna de estas figuras tradicionales. Como ustedes pueden ver, les pusimos a manera de ruta una línea, digamos, del tiempo en donde podemos ver cómo a partir del análisis por escala realizamos la planificación del territorio, hacemos la gestión del mismo y con la gestión viene acompañado de un proceso de gobernanza local en donde hacemos nuestro este instrumento de planeación, monitoreamos e implementamos la estrategia y la evaluamos para dar seguimiento. En realidad, lo que queremos es cerrar este ciclo con el que se construye una política pública que nos permita de manera puntual lograr que esta visión que se construyó como parte del ejercicio de planeación se haga realidad. Si le dan siguiente, por favor. Nosotros estamos poniéndoles a manera de mapa de ruta que los objetivos, las estrategias y las líneas de acción son necesarios para la implementación de todo lo que se definió en la etapa de planeación del Plan y Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Como ustedes pueden ver, les estamos señalando dos elementos fundamentales para ello, a los que ya he hecho referencia, que son los instrumentos de planeación con su respectiva cartera y, por supuesto, la canasta o cartera de indicadores a partir de los cuales podemos dar seguimiento y evaluación a esta política pública. Normalmente los ejercicios tradicionales que hemos financiado, por ejemplo, en el ejercicio presupuestal del programa de fomento a la planeación en el 2019, nosotros vimos como una lección aprendida específicamente en materia de instrumentos que desafortunadamente estos instrumentos no están de alguna manera vinculados, ¿no?, con las estrategias, o que estos instrumentos solamente se meten a manera de un catálogo, ¿no? Un catálogo en el que ustedes definen, ¿no? En el que se define qué es lo que debe de pasar en ese territorio. Pero un catálogo casi de carácter académico en el que definitivamente no se puede establecer una ruta correcta para la implementación. Por eso ahora, en la elaboración de estos planes y programas, les pedimos, por favor, que realicen una concienzuda revisión de todo el catálogo de instrumentos con el que contamos a nivel nacional, que de alguna manera permita que realmente esta visión, esta cartera de proyectos y esta estrategia se logre implementar, ¿no? Si le dan siguiente, por favor, y ya casi para terminar, mencionarles esto a conclusión de la importancia de que los instrumentos que nosotros les dimos en la guía de los lineamientos simplificados para la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano, pues sean herramientas flexibles que se adapten a las problemáticas y necesidades que los municipios tienen, que de alguna manera esta cartera de instrumentos se realice de una manera sólida y al mismo tiempo que se piensa la estrategia, y que esta canasta de indicadores básicos realmente no sea una suerte de 20 o 30, 40, sino que realmente tomemos decisiones asertivas que nos permitan definir de manera inteligente cuáles serían esos indicadores que agregan valor para el proceso. Sin lugar a dudas, estamos en un momento de las ciudades, estamos en un momento en el que las personas tenemos que empoderarnos y decidir cuál es el futuro de nuestros territorios. Los invito a que nos convirtamos en facilitadores de esta toma de decisión, en actores protagónicos como técnicos, que dirijamos estas inquietudes, que coordinemos estos esfuerzos y que mapeemos y logremos implementar estas políticas públicas que estamos desarrollando. Les agradezco muchísimo y me quedo atenta de las opiniones y de los comentarios de los expertos que a continuación nos van a apoyar en esta sesión del curso Co-Creando Ciudades para Todas las Personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Dolores Franco. Como siempre es tan enriquecedor escucharla con todos estos conceptos que nos brinda, y ahora a través de esta segunda edición de este curso Co-Creando, a través de este módulo 3 de herramientas para la implementación. Y antes de dar el uso de la voz a la maestra Gabriela Alarcón, solamente quería resaltar toda la importancia de estos conceptos para lograr, como usted bien lo dice, una visión de ciudad compartida.
que es lo que tanto necesitamos. Y ahora, si me lo permiten, damos el uso de la voz a la maestra Gabriela Alarcón. Adelante, por favor, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante, Muy maestra. buenos días. Discúlpeme, solamente no comenté que usted es directora desarrollador confiable. Adelante. Sale. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y bueno, me da mucho gusto participar en este taller, sobre todo porque pues es justo el tema que me gusta. Nada más voy a dar tantitito contexto. O sea, yo trabajé durante muchos años también en la parte de análisis, planeación de ciudades, hasta que un día dije, justo lo que comentaban hace poco, ¿por qué no logramos pasar de la planeación a la acción en muchas ciudades? Y por eso el trabajo en el que me he enfocado en los últimos años, que es desarrollador confiable, que es justamente crear una herramienta que permita ayudar a los gobiernos desde la sociedad civil para aplicar estas herramientas de planeación, ¿no? Y pues justo yo creo que la reflexión que aquí me gustaría hacer es ver cómo podemos pasar de esta planeación hacia los proyectos, que sean proyectos que no rompan con el esquema de planeación, que sí le permitan tener una flexibilidad, pero acotada, y sobre todo ver dónde entra la gente aquí y por qué, ¿no? O sea, en Ciudad de México, que es la ciudad donde yo vivo, empezamos a ver cómo en los últimos años y sobre todo en las últimas administraciones hubo un boom del desarrollo inmobiliario como lo ha habido en muchas otras ciudades del país, ¿no? Ciudades medias, zonas metropolitanas grandes. Pero si bien esto se hablaba mucho de los beneficios económicos que iba a traer, estaba generando una tensión muy fuerte entre los desarrolladores inmobiliarios y la población que vive en los diferentes barrios. Entonces, en Ciudad de México, y lo he visto también en algunas otras ciudades en menor medida, pero se empezaron a organizar muy bien los vecinos y mucho de esta organización venía para frenar estos nuevos desarrollos inmobiliarios. Muchos de ellos también se brincaban la normatividad urbana, buscaban ahí los huecos que había en esquemas de planeación y en normativas muy complejas para de alguna manera saltarse estas normas y terminar construyendo edificios o centros comerciales que en realidad no le traían un beneficio neto a la población de alrededor. Entonces, estas tensiones llevó a que, uno, los costos de la construcción se elevaran de manera radical, pero también que hubiera un deterioro importante en los servicios que hay en esas zonas. Entonces, pues a lo que nosotros llegamos junto con un grupo de expertos y de activistas sociales para tratar de llevar otra vez todas estas ideas sobre la planeación y la gestión y la creación de instituciones para la gobernanza urbana, lo tratamos de traducir en una herramienta muy concreta que básicamente lo que hace es evaluar estos proyectos inmobiliarios. Ocupamos a expertos en normatividad urbana, directores responsables de obra, gente que sabe también de la parte, por ejemplo, de la seguridad estructural, que como ustedes saben en la Ciudad de México, como es una zona sísmica, en el último sismo de 2017 hubo varios de estos edificios nuevos que se cayeron. Entonces, básicamente, eran muchos, un conjunto de expertos en normativas urbanas que revisan esta información, que realizan un dictamen como una especie de auditoría externa, y aquellos que logran aprobar se suben a una plataforma para transparentar su proyecto, y esto le da a los, digamos, a los vecinos esa tranquilidad
de saber que ese proyecto que está por construirse cerca de su casa está acorde a toda la normativa y a todos los instrumentos de planeación que hay para esa zona donde se va a colocar. Es una herramienta también que es bien importante, o es innovadora en el sentido en que permite el diálogo dentro de esta plataforma para que la gente que tenga dudas pueda dialogar directamente con los desarrolladores y resolver sus dudas o incluso enriquecer estos proyectos, ¿no? Porque muchas veces se ha visto que, por ejemplo, construyen un proyecto y a lo mejor el desarrollador tiene la idea de poner ahí, por dar un ejemplo, un supermercado. Y a lo mejor lo que la gente de alrededor no necesita no es un supermercado, a lo mejor la gente de alrededor necesita más tintorerías o más cafés. Ese tipo de diálogos que permiten plataformas como estas hacen que el proyecto realmente sirva más a las necesidades de la población y entonces es un gana-gana, ¿no? Todos obtienen un mejor proyecto, es un proyecto más rentable para el desarrollador y hay menos oposición vecinal. Entonces, todo ese tipo de riesgos y de conflictos, fricciones, se reducen y se minimizan a partir de herramientas de transparencia. Esto es un ejemplo de algo que se creó para Ciudad de México desde sociedad civil, pero existen algunos otros ejemplos, no en Latinoamérica, este es el único en Latinoamérica de su tipo, pero sí, por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en donde, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el propio gobierno creó una plataforma para informar en tiempo real de cómo se van haciendo todas las construcciones alrededor de Manhattan, ¿no? Y están diciendo qué tipo de construcción va a ser, cuántos pisos, qué uso de suelo se le va a dar, etcétera. En el Reino Unido tienen más un enfoque de gestión de la construcción, para que la construcción, por supuesto, que genera molestias a todas las zonas de alrededor, y este esquema que se llama Considerate Constructor Scheme, que es algo privado, ayuda a que los constructores sean más socialmente responsables y la gente tenga una mejor opinión de ellos. Entonces, existen, les digo, es importante pensar en herramientas, sobre todo que ayuden a informar a la gente, a la ciudadanía, para que puedan estar mejor informados, puedan enriquecer los proyectos, pero que también se pueda reducir este conflicto social que es inherente a cualquier ciudad que está en crecimiento. Así que bueno, con esto esta es la idea general y con mucho gusto estoy abierta a responder cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela Alarcón, por la información sus conocimientos y la información que nos ha compartido. Y ahora también quisiera anunciarles con mucho gusto que ya está con nosotros nuestro coordinador, el licenciado Rafael Cortés, que se ha unido ya a nuestra reunión. Y adelante, por favor, coordinador. Estamos teniendo problemas con su audio. Vamos a intentar en unos momentos más. Claro que sí. Y ahora, si me lo permiten, mientras solucionamos los problemas de audio de nuestro coordinador, daríamos el uso de la voz a la maestra Marta Niño, que es directora de Sustentabilidad Urbana de Semarnat. Adelante, maestra, por favor, y bienvenida. Gracias. Primero agradezco la invitación y desde la Semarnat nos sumamos a este esfuerzo de cambio de paradigmas en la política urbana, porque es fundamental entender que muchos de los problemas ambientales que tenemos, sobre todo en el ámbito de las ciudades, tienen mucho que ver con la forma de crecimiento de las ciudades. Y en este sentido, el cambio de paradigmas, la única forma de enfrentar los problemas de deterioro que tenemos, por ejemplo, de calidad del aire, nos está obligando a repensar la forma en que crecen las ciudades y la forma en que se demandan permanentemente servicios. Y muchas veces, como consecuencia de este tipo de demandas, lo que tenemos son impactos
que es muy difícil contener y mucho más revertir. Lo vemos con contingencias ambientales, con cada día más crecientes demandas de agua, de servicios, agotando los recursos naturales de los que dependen las ciudades. Y la política ambiental está necesitando también un cambio de paradigmas, de empezar a incidir en los procesos causales del deterioro, y uno de esos se asocia a la urbanización. Entonces, pues nos sumamos a este esfuerzo de la SEDATU y sobre todo reconocemos que para hacer estos cambios tenemos que revalorar el papel del suelo. Estamos acostumbrados a pensar en las ciudades en donde primero hay una actividad económica, luego exijo infraestructura, exijo servicios y al final se regulariza el suelo o se gesta la parte del valor del suelo. Y lo que estamos pensando desde el sector ambiental y en donde nos recuperamos, no solo en la necesidad de recuperar la planeación, sino en renovar la planeación para que muchos del valor socioambiental del suelo se incorporen en estos procesos y no solo planeemos, sino que avancemos en una gestión del suelo y en un financiamiento del suelo que permitamos integrar todos los elementos. Desde la política ambiental, por ejemplo, también tenemos claro de que un solo instrumento no va a dar una solución. Necesitamos tener estrategias territoriales que en función de las particularidades de cada espacio podamos saber cuándo hacemos una planeación, cuándo hacemos una gestión, cuándo vinculamos el financiamiento y sobre todo tratar de revertir esta tendencia de que todo se desarrolla bajo instrumentos de excepción como el impacto ambiental. Entonces, mientras no tengamos esta construcción de una visión colectiva y empecemos a establecer reglas claras de esta visión de ciudad que se quiere, cómo se planta en un plan de desarrollo urbano y sea comprensible por todos los actores, va a ser muy difícil. Y en este sentido, la plática que les voy a hacer, si me permiten, me gustaría compartir una pantalla muy, muy breve. A ver si ya sale. La idea que tenemos es, muchas veces estamos pensando, perdón porque creo que ahí viene la presentación. Muchas veces pensamos y revisando estos importantes documentos, sobre todo estos lineamientos simplificados, tiene mucho que ver con, a ver, 2 minutitos. No sé si ven la pantalla. Sí podemos verla, maestra, solo faltaría que ya quedó. 2 minutitos, que esto está un poquitito lento. Primero, el tema que nos atañe tiene que ver con un contexto y uno de los elementos que tuve oportunidad de revisar fue esta iniciativa de la SEDATU, estas herramientas y el documento Somos Ciudades, alineando la planeación a la Agenda Global de Desarrollo. Y revisando este documento, sí quisiera nada más enfatizar algunos elementos que tratan de expresarse en esta compleja lámina, en donde estamos hablando que desde los 90 hablamos de sustentabilidad como un atributo muy importante, donde hablamos de la necesidad de integrar los aspectos socioambientales con los económicos, pero sin embargo este concepto ha tenido una evolución. A veces en el año 2000 hablamos de que la economía era el factor detonante, inmersos en un espacio social y en un contexto ambiental, y pues esto nos ha dado muchos de los problemas, como lo decía Gabriela, ¿no? Que estamos inmersos en un problema de que las ciudades crecen por intereses individuales, más que visualizando la ciudad como un bien común por excelencia. Y más en la actualidad estamos hablando de que no solamente tenemos que integrar estos procesos, sino tenemos que verlos a lo largo del tiempo. Y siempre cuando hablamos de planeación en el marco de una agenda global, nos referimos a la definición internacional de sustentabilidad, que siempre es satisfacer necesidades, pero las necesidades varían en función de las distintas sectores de la sociedad y a veces quién determina estas necesidades y si realmente estamos representando los intereses fidedignos de la sociedad y hacia dónde, y si hay conflictos de intereses entre la misma sociedad que convive en un mismo espacio. También es muy importante entender que
Nuestra legislación ambiental define la sustentabilidad como un proceso medible. Y aquí es muy importante que esta metodología de planeación está inmersa en una serie de elementos que tenemos que de medir cómo estamos, qué costos tenemos y para dónde vamos. La planeación es un proceso de transformación de la realidad que necesitamos medir si estamos logrando lo que queremos y si no, cómo ir revirtiendo y modificando este tipo de inercias. Pero sobre todo lo que quisiera plantearles es que y la experiencia que hemos tenido es que la sustentabilidad no es una adicionalidad ni un concepto que tenemos: transporte, vivienda, planeación urbana, todo es turismo sustentable, pero el territorio es insustentable. Y empezar a pensar en la sustentabilidad territorial, en donde no solamente es una adicionalidad a lo que usualmente solemos hacer, sino un replanteamiento del desarrollo desde una perspectiva territorial, que tiene que ser necesariamente producto de un proceso de conciencia colectiva basado en torno a los bienes comunes. Y aquí es muy importante cómo balanceamos estos intereses individuales y los bienes comunes, que son los que nos atañen a todos, y la ciudad como un bien común. Y esto nos lleva a rebasar los enfoques políticos y administrativos, buscando sinergias y sobre todo enfrentar las incertidumbres y aprovechar las potencialidades conforme a cada particular de la ciudad. En esta lámina quisiera resaltar además los llamados a la integralidad. La inclusión es un aspecto fundamental, pero la integralidad va más allá de la inclusión. La integralidad reconoce la diversidad de actores, de intereses y de perspectivas que tienen sobre un tema particular, pero la integralidad nos lleva a reconocer las interdependencias de los procesos. Los ODS, que es nuestro referente de la sustentabilidad, nos habla de una serie de metas, pero nos habla, por ejemplo, exhorto del Foro Político, de que tenemos que entender los desafíos de una manera integrada y interrelacionados. Solventar un problema de pobreza tiene que ver con energía, energía tiene que ver con ciudades, ciudades tiene que ver con cambio climático. Todos los aspectos están vinculados. Y los temas de salud están vinculados con los temas ambientales, los temas de salud con los temas de agua. Si no visibilizamos estas interdependencias, es muy difícil que logremos estos consensos entre los actores. La nueva agenda urbana también nos habla de enfoques integrados al desarrollo que reconozcan los distintos intereses derivados de los múltiples actores, pero ¿cómo lo llevamos? Y sobre todo, la necesidad de pasar de este enfoque clásico de alinearnos para ver las interdependencias entre los procesos es un elemento muy importante y en donde la Semarnat quisiera pues abrir una serie de elementos para enriquecer lo que se está haciendo. Llevando esta visión territorial de la sustentabilidad y la importancia de la planeación urbana, que eso es un punto en lo que coincidimos ambos sectores, es interesante, aquí está un poquito el contenido de estos lineamientos simplificados que, como lo comentó, se comentó al inicio, ha sido motivo de varias sesiones. Y, por ejemplo, esto es muy importante, que desde 2018 la Semarnat tiene atribución, bueno, ha tenido desde los años 80, sin embargo se ha quedado en un discurso en la legislación. Y en la legislación federal y en las legislaciones estatales. Y pocas veces hemos logrado la operatividad y la sinergia de una política ambiental y urbana y que reconozcamos los criterios para la regulación ambiental como un instrumento de política de observancia en la planeación y gestión de las ciudades. También aquí es muy importante que estos lineamientos recogen todo un bagaje dentro de las innovaciones de varios trabajos que se habían hecho antes, que eran esta metodología para la planeación urbana municipal, entendiendo que fue un primer esfuerzo en donde entendíamos que tanto para el sector ambiental como urbano, retomar la planeación es muy importante, entender que el fenómeno urbano rebasa los esquemas administrativos de los municipios, los esquemas sectoriales, donde se recopilaba una serie de elementos, por ejemplo, como el sistema hidrológico o el sistema natural o las cuencas atmosféricas, que nos permitirían empezar a regular ambientalmente los efectos que se están gestando en estos espacios tan importantes. Y también es importante reconocer que dentro de los principios hay una serie de elementos, se asume la sustentabilidad de las ciudades desde esta visión ambiental, pero que todos los temas están vinculados. Y esto nos lleva un poquito a, bueno, también destacar esta parte de estas metodologías de investigación cualitativas y participativas, que es un elemento innovador.
Nos pasó hace muchos años con el impacto ambiental. El impacto ambiental es un requisito de excepción, pero el impacto ambiental está asociado a una serie de metodologías para evaluar el impacto ambiental que son muy complejas, matrices causa-efecto, matrices de Leopold, y muchas veces, a veces uno piensa en el impacto ambiental como el requisito y los condicionantes administrativos y no entendemos que el impacto tiene una serie de metodologías que nos permiten valorar escenarios, valorar costos y tomar las mejores decisiones respecto a un proyecto. Y esta parte de las metodologías me parece que es uno de los elementos más importantes que tienen los lineamientos simplificados. Y las metodologías van más allá de los instrumentos. Las políticas operan a través de instrumentos, pero si los instrumentos no tienen herramientas metodológicas, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, es muy difícil que estas políticas realmente a través de los instrumentos lleguen a permear en los actores y a transformar la realidad. Y un elemento muy importante que quiero comentarles es la parte del capítulo de síntesis que tiene que ver con esta necesidad de ir bajo este enfoque disruptivo que se está planteando la nueva política, la necesidad de poder entender cómo podemos atender estos conflictos de intereses que se gestan en el territorio. Aquí un poquito nada más, esta lámina nos muestra cómo lo que nos habla de estos criterios de la LEGEPA, que el artículo 45 de la Ley de Asentamientos Humanos reconoce, tienen totalmente que ver con los lineamientos simplificados, que esto es un aspecto muy importante. Y retomando una serie de otro tipo de herramientas que se hablaba, las herramientas de Trazando Ciudades para una guía para involucrar a las personas, me parece que es una herramienta fundamental de cómo captar las demandas y percepciones de la sociedad frente a los problemas y no solamente que empecemos a entender que no solo construimos ciudades, sino que las ciudades nos construyen como sociedad y si no participamos realmente va a ser muy difícil lograr soluciones. En ese sentido, nada más quisiera comentarles brevemente que en la Semarnat tenemos desde el 2014 varios trabajos muy interesantes de cómo poder ir alineando todo esto y sobre todo romper un primer paradigma. Lo urbano, que está marcada con esa bolita gris, y lo ambiental, que siempre han estado disociados. Para que una ciudad funcione necesitamos revalorar los bienes y servicios ambientales. Decía Gabriela, tenemos conflictos de intereses en los servicios. No, tenemos más conflictos porque los servicios dependen de recursos y si no tenemos agua, estamos gestando inequidad en las ciudades. Si no prestamos sistemas de transporte y seguimos con los autos privados, seguimos con estos problemas de calidad del aire. Tenemos que ir virando hacia una concepción integrada de que ya no podemos hablar de lo ambiental y lo urbano, sino que el sistema urbano en su conjunto. Y estos lineamientos es un elemento muy interesante que nos hablan de entender la ciudad en su contexto de todos los factores que están teniendo, una serie de lineamientos que tienen que ver con las particularidades de nuestras ciudades. Y la particularidad es que crecemos a expensas de un suelo productivo y de conservación y que estamos generando sistemas altamente vulnerables ante los cambios del entorno. Y además, los elementos más importantes de estos lineamientos que por primera vez en las políticas públicas empezamos a entender las interrelaciones de estos lineamientos y a jerarquizarlos. Muchas veces todo el mundo habla de la sustentabilidad y queremos escenarios de sustentabilidad, pero las vías para llegar a estos escenarios difieren mucho. Yo no puedo pensar en resolver los problemas de calidad del aire si no tengo un sistema de transporte colectivo y este sistema depende de una densidad de usos del suelo, de un arreglo espacial, de una mezcla de usos del suelo. Muchas de las ambiciones que tenemos para lograr la sustentabilidad de las ciudades, hay rutas que tenemos que seguir necesariamente y no es únicamente hacer una u otra acción, sino cómo hacemos entender a los distintos actores de que todos los procesos están interrelacionados. Y además, no solamente fue este primer ejercicio de entender estas interdependencias y para poder priorizar por dónde empiezo y qué quiero cambiar. Quizá en un momento quiero cambiar un aspecto, pero estoy visualizando qué tipo de cobeneficios o de demandas tengo en otros elementos. Y otro elemento muy importante es que este esquema no solamente es teórico, sino que se lleva a la realidad territorial y se podía ver
cómo haciendo una acción me tengo que ligar con otra y si recupero un cauce, cómo me vinculo, era muy importante. Hemos tenido y agradecemos a SEDATU y al INAFED, hemos dado varios cursos que es muy interesante que en función a sus percepciones y prioridades veamos qué está pasando y cómo se interrelacionan. Este cambio de paradigmas es muy importante y alimenta mucho la toma de decisiones. También estamos tratando de generar herramientas que aprovechen, por ejemplo, todo lo que es las tecnologías de la información, y estos mismos lineamientos están organizados, como se ve en la figura, en una serie de elementos en donde lo que queremos tener herramientas que cualquier actor pueda jugar con los elementos. Si yo no manejo una industria limpia o si calibro distinto la movilidad o si no conservo, por ejemplo, o si priorizo temas de resiliencia urbana, cómo me vinculo con aspectos económicos, socioculturales y de gobernanzas. Y esto es muy interesante porque esta herramienta está en un prototipo. No importan los avances en los aspectos fragmentados que están identificados con los cuadritos en la parte superior. Lo que me interesa es el arreglo que tengo que tener de cada alineamiento para que logre lo que en el círculo se llama la sostenibilidad urbana. Y aquí dependiendo, muchas veces podemos hacer muchas acciones. Si no hacemos una planeación urbana adecuada, no vamos a lograr efectos y beneficios. Y otro elemento que esta herramienta nos permite es, capitalizando toda la información que tenemos en términos territoriales, que muchas veces tenemos mucha información, pero no la estamos utilizando, un poquito previo para coordinar estas visiones y qué es lo que queremos, y que después de toda esta información que estamos teniendo a través de las metodologías de participación participativa, las podamos reinterpretar y tener planes sólidos que, entendiendo lo que son las dinámicas de los procesos, podremos ir puntualizando cuál es el mejor camino para hablar de la sustentabilidad. Y finalmente, esta es la última lámina. También estamos trabajando de la mano con SEDATU en algo que se llama la Agenda Urbano-Ambiental, que es un poquito cómo podemos sumar esfuerzos realmente rompiendo estos paradigmas de lo urbano y lo ambiental. Y hablamos de una serie de temas estratégicos como es, por ejemplo, que nos vinculan a todos, la regulación integral del territorio, que no tiene que ver solo con la planeación, sino con la planeación y normas conjuntas que refuercen la planeación con procesos de regularización de la tenencia de la tierra. En nuestras ciudades crecen tanto por procesos formales e informales, y si queremos una regulación no basta con integral, tenemos que entender la realidad de los procesos informales, la formalidad de los procesos y la normatividad y el financiamiento para que logremos. Hay una serie de temas en donde nos permitirían realmente ir apoyando iniciativas como esta, como son los lineamientos y las herramientas que estamos teniendo, pero sobre todo, partiendo de esta visión, un solo esfuerzo aislado, promovido por el gobierno, los esfuerzos tienen que ser co-creados con la participación de la sociedad en el marco de estrategias integrales, que rompamos muchos paradigmas y realmente logremos recuperar y renovar los procesos de planeación, que son los que nos dan esta, como lo comentó la maestra Dolores, esta base socioespacial del desarrollo, y es la mejor medida preventiva ambiental que podemos estar teniendo para ir empezando también evitar que lo ambiental siempre tiene que corregir los problemas y no incidir en sus causas. Pues muchas gracias, es todo lo que tengo que comentarles. Muchas gracias, maestra. Y ahora intentaríamos de nueva cuenta tener el mensaje de nuestro coordinador, Rafael Cortés. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Gis. Más que mensaje, agradecerles. Primero, una disculpa, Dolores, por ingresar un poquito tarde. Tuve esta cuestión administrativa insalvable, pero alcancé a escuchar un poco de la maestra Gabriela Alarcón. Extraordinario su trabajo. El mensaje de la maestra Marta Sofía Niño, pues, ¿qué podemos decir? Aquí están las acciones, aquí está el método, la estrategia. Y aunque no escuché a nuestra muy, muy apreciada maestra Dolores Franco, pues siempre es extraordinario su mensaje. Quizás, si me permiten, darle la bienvenida ahora al maestro Javier Leal del INPLEAN de San Pedro Garza García, una ciudad que se destaca por muchas cosas.
personalmente diría que es una ciudad atípica, completamente, pues por el altísimo poder adquisitivo que ahí se tiene, pero también tenemos que reconocer que en ese sentido, San Pedro ha desarrollado hace muchos años una serie de métodos y acciones de vanguardia. Tuvimos el gusto de conocer hace muchos años y entablar una amistad con una alcaldesa destacadísima ahí en San Pedro, doña María Teresa García Segovia de Madero. Un saludo a doña Tere, donde esté, queridísima. Y ahora tenemos una relación muy cercana con la secretaria de Innovación de San Pedro, que nos ha acompañado en varios foros nuestros. Una chica joven extraordinaria, espléndida. Javier, bienvenido a tu casa y muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, Rafael. Qué gusto estar aquí con todas ustedes. De hecho, Dinora me ha platicado mucho de ti, Rafael, de las ponencias que ha estado pues, compartiendo en distintos foros. Y pues me da mucho gusto que pues, tenga la oportunidad ahora yo de platicar un poquito de lo que hacemos. Inclusive traigo algo de información respecto a lo que colaboramos con ella, con Dinora, en el equipo de innovación. Bien, como comentas, pues San Pedro es un municipio muy interesante porque para quienes no lo conocen, es uno de los 9 municipios del área metropolitana de Monterrey. Es uno de los municipios más pequeños en superficie y en población, pero como bien dices, el nivel, o sea, el poder adquisitivo del municipio representa algunos desafíos muy importantes. San Pedro tiene 130,000 habitantes. En los últimos 10 años ha venido creciendo muchísimo el desarrollo comercial y de oficinas. Básicamente ese se ha duplicado en los últimos 10 años y la población realmente se ha mantenido casi igual. Entonces, hay muchísima actividad de trabajo, bueno, obviamente en los días de antes, ¿no? Que ahorita estamos intentando entender cómo va a ser esa evolución. Pero presenta desafíos importantes en desarrollo urbano. Es un municipio que colinda con la Sierra Madre, es uno de los municipios más al sur del área metropolitana. Entonces tenemos desafíos importantes en temas de peligros y riesgos relacionados con la construcción. Y también el alto poder adquisitivo que hay en el municipio, pues al final del día no es parejo para todas las personas. Tenemos varias zonas del municipio en donde vive mucha gente con un nivel socioeconómico bajo o medio, y las desigualdades son muy evidentes, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que a través de esta nueva forma de ver el proceso de planeación y de la evolución de las ciudades a partir de las personas como el centro, es como buscamos empezar a dar estos primeros pasos o pasos más contundentes para lograr, pues, al final del día, sobre todo un espacio público justo e igual para todas las personas. Una de las cosas que repite mucho el alcalde es, pues de la puerta de la casa para adentro podrán haber diferencias, pero de la puerta de la casa para afuera tiene que ser el mismo municipio para todos. Entonces, por eso nuestros procesos tienen que incluir a todas las personas para poder identificar muy bien cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que tenemos que llevar adelante. Entonces, hoy tengo aquí una pequeña presentación en donde quise resumir pues algunas de las herramientas con las que hemos venido trabajando y que igual y podamos pues ilustrar este trabajo. Y lo bueno de esto es que muchas de estas herramientas son abiertas, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto podemos darle seguimiento si alguien tiene interés de compartir las experiencias, compartir herramientas para sus municipios y sus ciudades. Entonces, uno de los proyectos en el que estamos ahorita muy emocionados es uno que se llama Evaluando.
es un proyecto que estamos trabajando en conjunto con la Liga Peatonal, que para quienes no conocen a la Liga Peatonal es un colectivo de organizaciones en todo el país que promueven la caminabilidad en las ciudades, promueven mejor infraestructura más segura y más justa pues para todos, que al final del día todos somos peatones. Es en conjunto con el proyecto de Project Sidewalk de la Universidad de Washington, que lo que trata este proyecto es de mapear las condiciones de infraestructura peatonal en el municipio desde la comodidad del hogar, ¿no? Puedes hacerlo desde el celular o desde una computadora, y lo que haces es ingresas y bajo un recorrido en Google vas mapeando cada uno de los distintos obstáculos. De hecho, a ver si se alcanza a ver bien aquí, pero este es el mapita. Sí están viendo ya aquí la página. Arrancamos con un polígono primero, que es este que está aquí del lado izquierdo, que es la zona, digamos, más antigua de San Pedro. Hay mucha diversidad aquí de usos, de nivel socioeconómico también. Y lo arrancamos como un piloto para entender pues, cómo poder abrir este proceso a que participe mucha gente, y que al final del día pues, podamos recolectar toda esta información. Entonces, por ejemplo, a través de la plataforma, tú haces el recorrido por Google, que es la misma plataforma, y puedes ir evaluando, ¿verdad? Aquí está viéndose que está en inglés, pero es porque sí está predeterminada la plataforma, también está en español. Como les comentaba, es una plataforma de Estados Unidos. Y entonces vas haciendo el recorrido y vas mapeando toda esta información. Y esto es algo que nosotros vemos muy, muy valioso, porque en parte de las conversaciones que hemos tenido con muchos de los vecinos y las personas que participan, dicen, oye, pero es que esa rampa yo ya la reporté hace mucho tiempo al CIAC, que es el teléfono de atención ciudadana, y lo que les comentamos es que este es en realidad un proceso distinto. O sea, aquí lo que queremos es entender cómo está la ciudad. A diferencia de estos reportes, pues están basados normalmente pues en la experiencia de una persona con algo que está fuera de su casa, y pues como ustedes se pueden imaginar, normalmente estos reportes los hace alguien que tiene el tiempo o tiene el acceso a la tecnología para poder hacer estos reportes. Ese es uno de los retos principales en estos procesos, es que podamos prevenir que llegue a sesgarse la información, y que podamos hacerlo más democrático posible para poder integrar información de muchos lados. De hecho, aquí el algoritmo te pone automáticamente en distintas calles para que no te vayas luego a la calle de tu colonia, por ejemplo, ¿no? A la calle que está frente de tu casa, y que tú en realidad estés ayudando a mapear otro sector del municipio, ¿verdad? Maestro Javier Leal, disculpe la interrupción, son las Sí. 12 en punto y debemos hacer un minuto de silencio. Claro que sí. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Adelante, por favor. Claro. Aquí les voy a compartir por el chat la liga de la plataforma, por si acaso tienen ganas o tiempo de explorarla. Y pues sirve que nos ayudan a continuar con esta misión de mapear todo el municipio. Entonces, por ejemplo, es un resultado preliminar de este primer sector. Entonces,
para nosotros es bien importante porque con datos podemos darnos cuenta de cómo estamos, ¿verdad? Y cuáles son las distintas problemáticas. Por ejemplo, vemos que 3,000 etiquetas, 3,082 etiquetas es de obstáculos en banquetas. Tenemos que 1,900 es por una superficie deficiente, 1,700 por rampas faltantes y 251 por falta de banquetas. Entonces, la mayoría son obstáculos en banquetas. Esto nos ayuda a poder desarrollar un programa enfocado en cada uno de los problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bien pudiéramos hacer todo un programa con prioridades bien puntuales para reparar banquetas, pero vemos que paralelamente, sin problema, podemos hacer un programa donde invitemos a vecinos a retirar obstáculos en las banquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajar con esta información tan concreta es una de las formas que nosotros creemos que mejor puede ayudar a terminar aterrizando mucha de la política y de los problemas que tenemos. Entonces, este era uno de los proyectos que quería compartirles. Otro proceso en el que trabajamos para el proceso de ajuste al Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue el trabajo bueno, este trabajo lo hicimos el año pasado, en 2019. Entonces pudimos tener talleres de co-creación en cada una de los distritos del municipio. Se dividió en 17 polígonos el municipio, entonces tuvimos 17 talleres, en donde ahí se hicieron ejercicios de mapeo, pero también invitamos a los vecinos a que hicieran sus propuestas a través de una plataforma. Entonces, igual, aquí, por ejemplo, si entramos, si entramos aquí esta es la página oficial de San Pedro, tenemos en el apartado del ajuste del plan, puedes entrar y puedes revisar, por ejemplo, cuáles son las propuestas oficiales de la consulta del ajuste al plan. Muchas veces este tipo de propuestas en las consultas públicas tienen que ver con asuntos muy puntuales, muy jurídicos, que buscan ya sea modificación al uso de suelo, aumento a densidad, cambio de CUS, etc. Y aunque nos da a nosotros información muy valiosa para entender cuáles son las necesidades de distintos vecinos del sector, luego podemos ver, por ejemplo, en este mapa, cómo hay algunos sectores en donde no hay ninguna propuesta. En San Pedro, las zonas o los sectores de mayor vulnerabilidad o menor nivel socioeconómico están, aquí lo voy a apuntar con el apuntador, están en el oriente del municipio, en este sector, y no vemos ninguna propuesta aquí, y en este sector en el norponiente. Entonces, luego empezamos a detectar esta problemática de que al final del día, pues las herramientas no terminan siendo accesibles para todas las personas. Entonces, tenemos que acercarnos a las personas para escuchar sus necesidades, ¿verdad? Otro proyecto, y es posiblemente, Rafael, lo conoces muy bien, pero este es uno de los proyectos principales de la administración, que es el proyecto de presupuesto participativo, que es el de CIDE San Pedro, en donde se abrió completamente el proceso, donde antes en las mesas de vecinos se hacían propuestas, digamos, de forma, digamos, privada o cerrada entre los participantes de la mesa. Aquí se abrió para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda hacer una propuesta. Entonces, igual, si buscan Decide San Pedro, podrán encontrar la plataforma. Y aunque al final del día no todas las propuestas se desarrollan porque entran por un proceso de votación, para nosotros también dentro del INPLAN, pues es información muy útil que nos permite incorporar a los procesos de planeación. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un plan parcial en una de las zonas del municipio. Entonces, automáticamente yo me llevo esta información y veo qué está pidiendo la gente o qué está proponiendo la gente para su sector. Y algo bien interesante también es que nos permite
ver cómo están las conversaciones. O sea, por ejemplo, esta es una propuesta que busca una banqueta del lado del río Santa Catarina, frente a ex casa de gobierno y Colonia Los Pinos. Esta fue una propuesta ganadora, de hecho ya se desarrolló esta banqueta, pero algo interesante es que puedes ver aquí la conversación entre los vecinos, ¿verdad? Oye, buena iniciativa, pueden votar, se pueden hacer comentarios entre ellos, etcétera. Entonces también, al final del día, podemos de forma muy rápida ver qué es lo que opinan las personas sobre distintos proyectos de su sector y su colonia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este es un compilado rápido de las propuestas que se hicieron. Sabemos que la mayoría son propuestas de mejoras a la infraestructura urbana. Tenemos otras de desarrollo de infraestructura urbana y bueno, aquí ustedes pueden ver cómo se van desarrollando muchas de estas propuestas. Y esto, algo importante y relacionado a lo que comentaba la maestra Dolores, es que las necesidades de la comunidad van cambiando. Nosotros tenemos nuestro último plan municipal de desarrollo, es del 2014, y ahorita ya estamos 2020, casi 21, y es importante estar actualizándonos con las necesidades de la población para poder terminar implementando de una forma más rápida y eficiente en los proyectos. Otro proyecto, ya estoy por terminar, es el proyecto del Superconsejo. Otra de los principios importantes es el de inclusión de todas las personas que viven en el municipio. Entonces, para esto se creó un consejo ciudadano formal, está en reglamento, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este consejo desarrolla sus propuestas y son propuestas que nos llevamos nosotros de tarea, ¿no? Entonces, al final del día no nada más es la participación de alguien que tenga tiempo, tenga dinero o tenga conocimiento o interés, que normalmente se acaba sesgando a un grupo de población, sino aquí abrimos la discusión, el diálogo a consejeros que son menores de edad, ¿verdad? Otras de las herramientas que pues hemos estado muy obligados a utilizar últimamente es el de las entrevistas. Y la verdad es que las plataformas como Zoom han sido, las hemos sacado mucho provecho para hacer entrevistas y las hacemos de forma muy metodológica. Hay una persona que pregunta, una persona que toma notas, otra persona que está tomando fotos. También es bien importante poder capturar las expresiones de las personas que estamos entrevistando. Y luego aprovechar también la tecnología. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un compilado de las citas principales de algunas de las entrevistas que hemos tenido. Esta no se han usado, esta plataforma se llama Miro, es una plataforma abierta. Y aquí automáticamente, colaborativamente, estamos sacándole jugo a todas las entrevistas y poniéndole cara a las personas, ¿verdad? Que esa es otra de las cosas bien importantes. Al final del día estamos para trabajar para ellos, ¿no? Y por último, otro proceso en el que estamos ahorita muy emocionados es en el levantamiento, la elaboración del perfil ciclista, que está, como saben muchos de ustedes, pues es una metodología desarrollada por SEDATU, la GIZ y el ITDP. Como comentaba, al final del día, pues hay que acercarnos a la gente para entender mejor sus necesidades. Por ejemplo, este es un post en nuestro Instagram de algunas de las citas de las personas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que dicen? Y para nosotros es bien importante poder difundir de mejor manera lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando y que sea muy transparente nuestro proceso, ¿verdad? Por último, ya para no quitar más tiempo, quería nada más aquí enlistar pues, los principios con los que trabajamos y los principales retos. De entrada, enfoque a las personas siempre, principio de inclusión y diversidad, de transparencia y sobre todo de decisiones basadas en datos. Y importante que los datos los estemos actualizando lo más rápido posible. Y los retos, uno que he estado comentando, pues la participación a través de herramientas digitales requiere de tiempo y acceso a la tecnología que no todo el mundo tiene. Hay riesgo de tener información sesgada de una parte de la población si solamente trabajamos de esta manera. Es importante incluir a un amplio y diverso número de personas, distintas edades, nivel socioeconómico, género. Otro súper importante es entender que si empoderamos a las personas, es una de las mejores herramientas para poderle dar continuidad a los proyectos y a los procesos que estamos haciendo. Al final del día,
los funcionarios entramos, salimos, pero la política es de la ciudad, es de las personas, y es en comunidad como podemos darle seguimiento de mejor forma, ¿no? Otro muy importante es siempre cuidar que los procesos técnicos no se politicen, ¿verdad? Terminas levantando la mano, haciendo una pregunta y ya te agarró alguien y dicen, es que quieren cambiar el uso del suelo y quieren subir la densidad y poner edificios. Espérame, o sea, es bien importante que los procesos estén bien desarrollados y que se entienda que finalmente es una metodología que se va trabajando de forma continua y participativa para el bien de la comunidad en un presente y en un futuro, ¿verdad? Otro bien importante es priorizar acciones a partir de datos duros. Esto también es bien importante, sobre todo para el tomador de decisión final, que muchas veces es el alcalde o el gobernador. Oye, es poner en la mesa, decir, hoy tenemos esta cartera de proyectos, la priorizamos de esta forma y aquí están los datos que lo demuestran, ¿verdad? Para que sea más automático, de una manera más rápida y más eficiente la implementación. Y finalmente, lograr una amplia y clara difusión de los resultados. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que pues la comunidad muchas veces no conoce lo que se está trabajando, no conoce los proyectos, las estrategias, la política pública, y eso termina creando una desconexión entre el gobierno y la comunidad y una desconexión que termina complicando de forma muy importante la implementación de los proyectos. Pues quería compartirles esto, ahorita les voy a poner en el chat pues algunas de las ligas que les compartí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Extraordinaria presentación, altamente innovadora, como son ustedes en San Pedro. Y cuando pensamos en innovación, a veces algunos podemos pensar en algo etéreo, abstracto, e innovación es muy fácil. Innovación es una idea práctica llevada a cabo. Esa es innovación. Y ustedes han hecho muchas iniciativas que piensan y que ejecutan. Enhorabuena, Javier. Saludos al presidente, por favor. Saludos a nuestra amiga Dino. Y de verdad, hay que replicar estos modelos que ustedes tienen, que aunque sea San Pedro muy particular, con otra escala y con buena voluntad, se puede hacer. Yo quisiera pedirle, hemos tenido una sesión espléndida con la maestra Dolores Franco, la maestra Gabriela Alarcón, la maestra Marta Sofía Niño y contigo, Javier. Y quisiera pedirle a Dolores, si tú nos haces el honor de cerrar con un mensaje, nada más quiero hacer un comentario final. Pues estas sesiones que nosotros hemos hecho presenciales el año pasado muy amplias y ahora a partir de la pandemia virtuales, pero que aquí somos 250 personas el día de hoy, pues son también innovadoras porque son prácticas. Es un método colaborativo. Son informaciones y experiencias puntuales sobre planes y estrategias perfectamente integradas y que se están trabajando también en territorio, como todo lo que está haciendo SEDATU. Y qué bueno que la mayor parte de compañeras y compañeros que aquí están, pues así lo vean y lo aprovechen, porque para eso son las sesiones. Además de este gran curso que en su segunda edición, enhorabuena, sigamos trabajando juntos, cada quien en su responsabilidad, de manera unida. Esto queda grabado en la página de YouTube del INAFED. Nosotros vamos de la mano todos los días con nuestro mayor aliado estratégico, SEDATU, y pues es extraordinario trabajar con municipios como San Pedro, con especialistas como con Semarnat, también vamos de la mano, por supuesto, ahí lo tengo que decir, con César Rodríguez, con varios compañeros allá en Semarnat y ahora, por supuesto, con Marta Sofía Niño, que ya nos recordaba ese taller de veras tan práctico, tan bueno que hicimos nada menos que en la Secretaría de Gobernación, que yo le he comentado muchas veces, nos impresionó mucho porque no es fácil que 350 personas que vinieron de todo el país se quedasen todo el día, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y no perdieron un momento el entusiasmo. De verdad es inolvidable. Marta Sofía, extraordinario taller. Y también he dicho muchas veces que si alguna empresa privada, que viva la libre empresa, pero la buena libre empresa, hubiera cobrado por hacer ese taller, no nos hubiera alcanzado a nadie porque hubiera cobrado miles de pesos por ese conocimiento y ese método práctico que hemos hecho. Dicho ello, gracias a SEDATU, a nuestra querida Dolores Franco, a Gaby Jurado, a Tairí, a todo el equipo, al señor subsecretario, el doctor Daniel Fajardo,
Por supuesto a los 3 grandes ponentes, Gabriela Alarcón, Marta Sofía Niño y Javier Leal. Y por favor, Dolores, ciérranos con un mensaje como solo tú lo sabes hacer. Muchas gracias. Que tengan muy buen día y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que comenté y te extrañamos al inicio, que es un gusto para nosotros tener este acercamiento con gobiernos locales, con técnicos a nivel nacional, que sin lugar a dudas son nuestros socios y nuestros aliados estratégicos en la implementación de esta política pública que el secretario Meyer y el presidente de la República han tenido a bien impulsar. La verdad es que nos quedamos con la expectativa del siguiente módulo, pero también nos quedamos con todos los comentarios y el seguimiento a todas las menciones que nos hicieron en el chat para retroalimentar el proceso y el trabajo que estamos llevando a cabo. Y por supuesto, con el agradecimiento profundo a los ponentes que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Sin lugar a dudas, Marta, Gabriela, Javier, de verdad que retroalimentar lo que se hace con experiencia viva, tanto de otros sectores como de organizaciones de sociedad civil o incluso de gobiernos locales, resulta vital para nosotros. Sin lugar a dudas, agradecerles, decirles que nos seguimos preparando para el siguiente módulo y la siguiente vez que nos reconectemos y desearles la mejor de las tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Dolores. Nos sumamos, cuídense mucho, estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde de viernes y fin de semana. Gracias.